Era una mañana radiante en los suburbios ricos. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, destellando sobre los pulidos suelos de mármol y los dorados marcos de fotos. Dentro de la imponente cocina de una amplia mansión, se desató una escena para la que ninguna fortuna podría haberlo preparado. Y 4. Alexander Grant, un millonario empresario con reputación de poder y control, se quedó paralizado al entrar en la cocina. Estaba en el suelo. Su pequeña hija, Sophie, de no más de 7 años, estaba sentada encorvada junto al cuenco del perro, llevándose puñados de comida seca a la boca, mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. La visión lo dejó sin aliento, dejándolo temblando mientras una inquietante comprensión lo invadía. El dinero podía construir imperios, pero no había logrado proteger la inocencia de su propia hija. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de la compasión para sanar las heridas más profundas, tómate un momento ahora mismo para darle a me gusta a este video, compartirlo con otros, suscribirte a Kindness Corner y permítenos difundir historias que recuerden al mundo lo que realmente importa. La primera reacción de Alexander fue de incredulidad, buscando la lógica. Sin duda, era una broma, un error infantil. Pero los sollozos de su hija y la desesperación en sus pequeñas manos le decían una verdad que no podía ignorar. Corrió hacia adelante, arrodillándose, pero Sophie retrocedió, aferrándose al cuenco como si fuera su único salvavidas. En ese momento se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal, no con ella, sino consigo mismo. El imperio que había construido durante décadas lo había cegado ante el vacío que crecía en su propio hogar. Alexander Grant había construido su fortuna desde cero. Proveniente de una familia trabajadora, se había jurado a sí mismo que su familia nunca enfrentaría las dificultades que él padeció. Su empresa se extendía por continentes. Su nombre aparecía en revistas financieras y vivía en una mansión con la que la mayoría solo podía soñar. Pero la riqueza tenía un precio. Interminables reuniones de la junta directiva, llamadas telefónicas a altas horas de la noche y viajes constantes lo habían convertido en un extraño para su hija. Se había dicho a sí mismo que todo era por ella, que algún día le agradecería sus sacrificios. Pero ahora, al ver a Sophie comer comida para perros por hambre y soledad, su corazón se destrozó. La verdad se reveló fragmentada mientras Alexander se sentaba con ella. La madre de Sophie había fallecido años antes, dejando a Alexander criándola solo. Pero en lugar de asumir el rol de padre, se había sumergido en el trabajo, rodeándola de niñeras, tutores y juguetes de lujo. Pensaba que le estaba dando todo lo que necesitaba. Sin embargo, los niños no prosperan con suelos de mármol ni juguetes chapados en oro. Prosperan con amor, atención y la simple comodidad de saber que importan. Los sollozos de Sophie no nacían solo del hambre. Cargaban con el dolor del abandono, el grito silencioso de una niña hambrienta no de comida, sino de afecto. Ese día se convirtió en un espejo para Alexander. Por primera vez, vio su vida desde los ojos de su hija. Una casa enorme que se sentía fría y vacía, regalos que llenaban los estantes, pero nunca su corazón. Y con un padre siempre ausente, incluso cuando estaban sentados en la misma habitación, Sophie había empezado a robar comida para el perro de la familia porque la cocina, a pesar de toda su abundancia, le parecía un lugar prohibido. Había tenido demasiado miedo de preguntar, estaba demasiado acostumbrada al silencio, demasiado acostumbrada a ser invisible en un mundo lleno de distracciones brillantes. Atormentado por la revelación, Alexander canceló sus reuniones, apagó el teléfono e hizo una promesa en ese momento que cambiaría el curso de sus vidas. El imperio podía esperar. Las salas de juntas podían sobrevivir sin él. Pero Sophie no. Le limpió la cara con las manos, tiró el plato del perro y le preparó el desayuno por primera vez en su vida. Fue torpe. Los huevos se quemaron un poco, pero Sophie sonrió entre lágrimas. Esa pequeña sonrisa encendió una llama en él más fuerte que cualquier trato que hubiera cerrado. Los días siguientes no fueron fáciles. Al principio, Sophie se resistió a su repentino cambio.
Se había vuelto recelosa de las promesas y los gestos, y años de negligencia no se podían borrar con panqueques y cuentos de la noche a la mañana. Pero Alexander fue implacable. No con la voluntad de hierro de un hombre de negocios, sino con la humildad de un padre que finalmente despierta. La acompañaba a la escuela, escuchaba sus historias, se sentaba con ella por las tardes en lugar de mirar hojas de cálculo, e incluso aprendió a trenzarle el pelo, torpemente hasta que ella reía. Poco a poco, los muros que rodeaban el corazón de Sophie comenzaron a resquebrajarse, y la confianza regresó poco a poco. Alexander también se enfrentó a sí mismo. Durante años, había llevado su armadura de éxito, ocultando la culpa de su ausencia tras la excusa de la responsabilidad. Pero en realidad, su hija no necesitaba un millonario. Necesitaba un padre que estuviera presente. Empezó a donar parte de su fortuna a orfanatos y albergues infantiles. Al darse cuenta de que demasiados pequeños vivían el dolor de Sophie sin el lujo de la riqueza a su alrededor, habló menos de ganancias y más de personas. Por ejemplo, menos expansión y más empatía. Las estaciones cambiaron y con ellas la casa de los Grant se transformó. La mansión que una vez resonó con el vacío ahora resonaba con risas. Sophie aprendió a cocinar con él, esparciendo flores por las encimeras y riendo cuando él fingía regañarla. Plantaron flores en el jardín juntos, marcando cada florecimiento como un nuevo comienzo. Alexander aprendió que la verdadera riqueza no se contaba en los saldos bancarios, sino en los momentos en que Sophie le extendía la mano, sin miedo, sin vergüenza, simplemente confiando en que él estaba allí. Sin embargo, el recuerdo de esa mañana nunca lo abandonó. A menudo miraba el plato del perro, ya no con horror, sino con gratitud. Había sido su llamada de atención, la ruptura de su orgullo, el momento en que la vida despojó a sus ilusiones y lo obligó a enfrentar la verdad. A veces se necesitan las imágenes más dolorosas para recordarnos lo que realmente importa. Para cuando Sophie cumplió 10 años, ya no se aferraba al silencio. Era vivaz, segura y confiada, con los ojos brillando con una alegría que el dinero jamás podría comprar. Y Alexander, quien una vez fue un hombre conocido solo por sus millones, se hizo conocido por su humanidad. Había encontrado el éxito, se había perdido a sí mismo y hallado la redención en el rostro surcado de lágrimas de su hija comiendo del plato de un perro. La verdad le había roto el corazón, pero al romperlo también lo había reconstruido en algo más fuerte, más amable y mucho más real. Si esta historia te conmovió, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video, suscribiéndote a Kindness Corner y compartiéndolo con otros para que podamos seguir difundiendo historias que nos recuerdan el amor, la redención y la importancia de la familia. Y antes de terminar, nos encantaría saber de ti. ¿Qué significa para ti la verdadera riqueza? Comparte tu opinión en los comentarios. Al final, el viaje de Alexander nos enseña una verdad eterna. El dinero puede llenar las casas, pero solo el amor puede convertirlas en hogares. Y a veces se necesita un momento desgarrador para recordarnos la mayor riqueza que ya tenemos, las personas que amamos. Todos.